Amigos, muy buenos días. Una nueva edición de Entrevistas en la Defensa. Es un espacio que estamos optimizando en nuestro canal de YouTube para que ustedes tengan ese acercamiento con las fuentes, con los temas de coyuntura importantes y que únicamente traten los temas. Y para aquello tengo, que ya lo vieron en pantalla porque Omar les hizo spoiler, a Roberto Calderón. Nuevamente lo tuvimos con nosotros hablando de Fito hace unos días, pero Roberto Calderón resulta que está al frente en defensa de uno de los procesados en el caso Reconstrucción. Así que, Roberto, le doy nuevamente la bienvenida a la defensa. A mí me parece muy oportuno esto, porque es necesario que se expliquen, ¿no? Y que se pongan sobre la mesa los argumentos que han puesto ustedes sobre el tema. Un tema muy comentado, un tema que está también poniendo en vilo el futuro de un ex vicepresidente que cada vez luce peor a propósito de su desgaste en salud. Y bueno, pues muy buenos días a esta entrevista especial en la defensa. Hola, un saludo fuerte a toda la audiencia. Importante que podamos entender, primero, a quién está defendiendo, desde cuándo está ocurriendo esto y cómo va el caso. Entiendo que ya este lunes próximo ustedes tienen ya la audiencia de juzgamiento. Hace 15 días me contactó Carlos Bernal para que tome su caso, el caso Reconstrucción de Manabí, en el que está siendo procesado junto con el ex vicepresidente Jorge Glass. Y bueno, pues mi sorpresa fue, debe ser un caso totalmente complicado, enredado, difícil de comprender, que va a requerir muchísimas horas de estudio. Y si bien hay una tonelada de información, hay cerca de 90,000 fojas, o sea, 90,000 hojas en el expediente de fiscalía. Discernir lo medular del caso fue importante y encuentro que la razón por la que tomo el caso es porque es complicado que a alguien se le acuse de peculado y peor se lo condene de peculado cuando no tuvo a su cargo el manejo de fondos públicos. El peculado es el delito que sanciona a quien ha abusado, quien ha distraído, quien le ha dado un uso distinto al correcto a los fondos públicos que los tenía en razón de su cargo. Y yo me preguntaba si Carlos Bernal no tuvo a su cargo fondos públicos, ¿cómo puede ser culpable de peculado? Así es que esa es la razón por la que yo asumí esa defensa. Interesante porque, bueno, pues desde todos los ángulos también hay muchas observaciones de parte de las diferentes defensas de este caso y todos apuntan a que es una estructura también politizada. Pero vamos a ir por partes. En el caso puntual de Bernal, la acusación es peculado. Bernal, ¿qué estaba haciendo en ese instante en el gobierno y por qué lo conectan por el caso y por qué usted como defensa dice que no tiene nada que ver esto? Bueno, según Fiscalía, dice que constituye un abuso de fondos públicos haber otorgado prioridad a proyectos innecesarios con la Ley de Solidaridad de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, mientras existían otras necesidades. Al momento de los hechos, Carlos Bernal era secretario de Reconstrucción. Y este cargo, según el Decreto Ejecutivo 1004 del 2016, en su artículo 7 establece cuáles son las funciones que tiene, pero sobre todo este artículo dice que en ningún momento tiene voto dentro del comité. Entonces, ¿cómo podríamos a alguien que no tiene voto en el comité de reconstrucción decir que votó o que de alguna forma él contribuyó para que proyectos que eran obras innecesarias según la Fiscalía se hayan llevado a cabo? Ya, este caso Reconstrucción ha sido un caso que ha tenido años en la justicia, que al fin estamos viendo ya que va a llegar a su conclusión, pero como abogado experto en derecho procesal y abogado penalista y abogado que está participando, ¿cuál es su lectura general del caso Reconstrucción, de la puesta en escena que hace Fiscalía, Roberto? Creo que el caso pues tiene sus tintes políticos, más allá de que a mí me encante hacer el análisis político y lo hago diariamente para varios medios de comunicación. El enfoque que le voy a dar en las respuestas va a ser netamente jurídico porque esa fue mi actuación en la Corte Nacional. Y en el caso de mi cliente, de Carlos Bernal, pienso que se está sobredimensionando las capacidades que él tenía, las funciones que le otorgaba ese decreto ejecutivo y de alguna forma la acusación lo que señala es que él contribuyó para que se dé un mal uso a los fondos públicos, que eso justamente es el verbo rector o la acción nuclear llamada abuso que señala la acusación.
Ahora, yo me pregunto si es que las funciones del que constan en el artículo 7 del decreto ejecutivo dice, uno, sistematizar la planificación de trabajo que realicen los responsables de cada eje de acción, realizar seguimiento del avance de los trabajos, coordinar intersectorialmente las necesidades logísticas u operativas, donde consta dentro de esas funciones el manejar fondos públicos. Cuando Carlos Bernal coordinaba entre el Ministerio de Finanzas para que otorgue los fondos a las entidades públicas contratantes, por ejemplo, los municipios, consejos provinciales, prefecturas, digamos, eh, empresas públicas, ministerios, etcétera, lo que está haciendo es coordinando que pase el dinero de un bolsillo a otro de la misma persona llamada Estado. Entonces, no podríamos decir que pasar de una institución pública a otra institución pública sea peculado porque sigue estando dentro de la esfera y control del mismo Estado. Es como decir que el Estado abusa de sí mismo, lo cual no tiene ninguna lógica. Me parece interesante esto último porque básicamente su argumento desmitificaría la acusación por peculado. Bernal no manejó esos fondos, es lo que está diciendo. De ninguna manera. Él coordinó y solicitó que los fondos pasen directamente del Ministerio de Finanzas a los entes públicos contratantes. Jamás pasó por ninguna cuenta bancaria de la vicepresidencia o de la Secretaría de Reconstrucción. Él no contaba siquiera con un director financiero, una dirección financiera, no tenía clave de transferencias. Y lo más curioso del caso es que si es que esos contratos, por esas obras que Fiscalía dice que eran innecesarias, que no eran prioritarias, facilitaron la contratación de empresas. ¿Qué pasa con el dinero que se entregó a las empresas? Porque esas empresas cumplieron con las obras y las obras están entregadas. Entonces, yo me pregunto cómo piensa el Estado recuperar el dinero que dice que es un perjuicio si no están procesadas las empresas contratistas del Estado. Y esto es interesante porque otro de los señalamientos que hace Fiscalía es precisamente que se favoreció a una empresa del entorno de Bernal. Ante esa acusación, ¿qué se respondió? Se señalaba la empresa Concrenor y esta empresa como contratista del Estado. Pero lo cierto es que durante el proceso, en la etapa de juicio, jamás se presentó un solo documento por parte de los acusadores de un contrato del Estado con Concrenor. Es decir, ninguna entidad pública, ninguna empresa del Estado contrató a Concrenor. Además que no estaba en las facultades de Carlos Bernal designar o aprobar a quienes van a contratar las empresas públicas o no. De hecho, la defensa presentó un documento del CERCOP que certifica que en ningún momento Concrenor ha sido contratista del Estado. Entonces yo me pregunto, si no fue contratista del Estado, ¿dónde queda esa acusación? El Consejo de Participación Ciudadana insistió en que Concrenor había sido beneficiario de contratos del Estado, pero nosotros presentamos como prueba documental un certificado del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que dice que de la búsqueda de documentos que existen en la institución no existe un solo contrato de ninguna institución pública con Concrenor. Me parece importante también poner en la mesa estas obras cuestionadas, ¿no? Y cuál es la postura de la defensa en torno al tema de la obra del Parque Las Vegas y la vía Manta-Colisa. ¿Eran o no prioritarias? No estaba dentro de la capacidad de Carlos Bernal el determinar la prioridad o no prioridad. ¿Qué es lo que pasa? Si es que, por ejemplo, se cae un colegio, se destruye un hospital, se destruye un puente, una vía pública, son los ministerios encargados de educación, de salud, de obras públicas, los que hacen un listado de lo que consideran ellos prioritarios y envían al Comité de Reconstrucción. Y los 7 miembros del Comité de Reconstrucción, con voz y voto, aprueban o no aprueban esas obras. Entonces, si Carlos Bernal no tenía voto en el comité, mal podía él, pues, tener vela en ese entierro, por así decirlo, o negarse a coordinar que los fondos pasen del Ministerio de Finanzas a los entes públicos contratantes. Él no podía ni aprobar ni oponerse. Sobre los señalamientos puntuales sobre estas obras de inservibles o mal construidas, ¿tiene Bernal alguna responsabilidad? Eso también es necesario poner en la mesa. Correcto. Yo hubiese querido que, por ejemplo, en la audiencia se presente, si es que se dice que son obras inservibles, que no eran prioritarias, que estuvieron mal hechas, que se presente algún ingeniero civil, algún ingeniero en estructuras, en planificación urbana, en gestión de riesgos y desastres,
tal vez alguna persona que sepa sobre planificación pública, pero lejos de eso, el único testigo en la parte técnica que presentó Fiscalía, el único perito que presentó fue un perito en geología. Y la geología, recordemos, es el estudio de la ciencia de la Tierra y los fenómenos físicos del globo terrestre. Entonces, eso estaba muy lejos de poder señalar si las obras en efecto se construyeron en su totalidad o faltaba algo o cuál fue la negligencia en la que pudieron haber incurrido. Hay que tomar en consideración además que Carlos Bernal sale en el 2018 de este cargo y posterior a ello se sigue designando otros secretarios de reconstrucción y otros comités de reconstrucción. La pregunta sería, si es que hay obras inconclusas, ¿qué pasó con los que tomaron la posta en los años posteriores? Es decir, el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Lenín Moreno y el actual gobierno, porque el Fondo de Reconstrucción todavía existe y todavía tiene dinero. Si decimos que hay obras que no eran prioritarias, quiere decir que se dejó de hacer otras obras por construir aquellas. Pero lo cierto es que sigue teniendo hasta la actualidad fondos, entonces no se explica cómo o exactamente qué obra se dejó de hacer porque se acabó el dinero. Fiscalía ha señalado también supuestas irregularidades, falta de transparencia e incluso procesos que no han sido públicos en estas contrataciones. ¿Qué dice la defensa sobre este caso? No nos podemos pronunciar en aquello porque no estaba a cargo la Secretaría Técnica de los Procesos de Contratación. Okay. Bernal no participó en la elaboración de pliegos, proyectos de contrato, contratación, ejecución de obra. Eso le corresponde a los municipios, a las prefecturas, a los ministerios y a las empresas públicas. El que Bernal en este momento está en Estados Unidos fue para evitar prisión preventiva. Este caso se abre en Fiscalía por una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2019. Y Carlos Bernal en el año 2018 salió del país sin que exista en su contra ningún tipo de proceso, ningún tipo siquiera de investigación, para montar una empresa familiar que tiene que ver con el tema de distribución de alimentos, empresa que hasta la actualidad pues la maneja. Él hizo su vida y su residencia ya en el 2018. Entonces, poder hablar que él está prófugo o que él ha querido evadir al sistema de justicia no tiene ninguna lógica. Si ustedes no tienen un juzgamiento a favor, ¿Bernal va a volver a pagar su pena si es que resulta procesado y judicializado? Creo que es importante señalar que parte de la pena que pide la acusación es el pago de $225 millones. Y esto pues es totalmente tirado de los cabellos porque lo que hacen es sumar el valor total de 11 proyectos y dicen, usted le debe al Estado $225 millones por estos 11 proyectos. Pero entonces mi pregunta es, ¿el Estado se queda con los proyectos que están construidos y que están dando servicio al público y además recibe los $225 millones? No tiene ninguna lógica. Por otro lado, Fiscalía cometió el error de no hacer un cálculo del presupuesto asignado para los proyectos versus el presupuesto que realmente fue pagado a los contratistas. Hay cantidades de dinero que todavía no se han cancelado a los contratistas y no tendría ningún sentido que se le condene a los 225 millones, el Estado se quede con las obras y además con el dinero que aún no se ha cancelado a los contratistas. ¿Qué precedente dejaría este juicio si se condena a Bernal? Primero, que quedaría pues el precedente que Fiscalía tiene competencia para determinar en un desastre qué obras son prioritarias y qué obras no son prioritarias. Se hizo el señalamiento que por qué se contrató, por ejemplo, la remoción de escombros por hora de máquina y no por metro cúbico. Y Carlos Bernal, pese a que no era su función revisar los contratos o determinar formas de contratación, él dijo que en la audiencia de juicio que como ingeniero civil, él considera que fue adecuado porque se trataba de un asunto de inmediatez y que nadie se va a poner a calcular metiéndose en un edificio tambaleante a punto de derrumbarse los metros cuadrados o los metros cúbicos para elaborar pliegos de contratación, elaborar un contrato mientras existen víctimas, mientras existe gente que está debatiéndose entre la vida y la muerte, entre losas caídas, entre varillas torcidas, etcétera. Hasta que un burócrata haga ese cálculo, haga la contratación, lo que se necesitaba era de inmediato contratar volquetas, contratar winchas, grúas, etcétera, retroexcavadoras, para poder sacar a las víctimas de los escombros, que esa es una apreciación que él hace como profesional porque no estaba dentro de su competencia. Entonces, hay asuntos que son bastante sui generis en esto, en los que además
creo que hay que hacer una reflexión. El Fondo de Reconstrucción todavía existe y una de las últimas entregas de dinero que se ha hecho es para un memorial de las víctimas. Si es que consideramos que el Parque Las Vegas era una obra que no era prioritaria, pues entraríamos también en el debate si era prioritario no usar los fondos para este monumento memorial. Entonces es algo que no le encuentro que tenga mucho sentido ni que Fiscalía tenga la capacidad para hacer ese tipo de apreciaciones. A mí me parece importante no dejar de lado que algo curioso de este caso es que hay técnicos que fueron procesados pero han sido sobreseídos en el marco del caso y se quedaron las cabezas políticas. Esto deja también un mensaje. ¿Cuál es su percepción de esto último? Creo que más que lo que yo pueda decir, porque habrá ciudadanos que dicen, claro, tú vas a hablar bien del caso, que no hay delito, etcétera, porque defiendes a uno de los procesados, pero una simple reflexión es que el Fondo de Solidaridad estaba constituido tanto por los aportes de la Ley de Solidaridad locales, es decir, impuestos que se crearon, así como donaciones y créditos internacionales. Y los organismos crediticios internacionales son muy prolijos en verificar que se haya dado un buen uso al dinero que se entregó a Ecuador. Los informes del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, etcétera, son nítidos y dicen que más bien es un ejemplo que debe replicarse en caso de una catástrofe de estas magnitudes. Yo me pregunto si es que existió abuso, ¿no tendríamos señalamientos internacionales por ese abuso? Es una simple reflexión que yo hago. Y yo le hago otra reflexión para ir terminando la entrevista, Roberto. ¿Qué le responde a toda esa gente de Manabí que dice que en realidad no siente aquella reconstrucción? Creo que deben tomar en consideración que se trataba de un programa de reconstrucción. Mi cliente sale, deja sus funciones en 2018 y seguían existiendo los fondos para continuar los proyectos. Así es que el reclamo debería ser a quienes debieron darle continuidad a esos proyectos. Esa sería pues la reflexión que hago al respecto. ¿Tiene alguna puntualización adicional? Por mi lado he despejado todas las dudas. No, simplemente el día lunes estamos esperando la resolución de los jueces. Creo que hemos aportado con un terremoto de información, un terremoto de pruebas que eche abajo pues a las alegaciones de la parte acusadora. Y se reconstruye, sobre todo, se reconstruye la verdad en esto. Se reconstruye la verdad con este terremoto de información. Bien, Roberto, siempre encantada de conversar con usted para la defensa. Muchas gracias por este acercamiento al caso. Creo que era necesario y meritorio que pueda usted venir a hacer sus descargos en este espacio. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la audiencia. Amigos queridos, una vez más hemos entregado una entrevista especial en La Defensa, recordándoles a ustedes que en La Defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos.